acá en la ciudad. Que bueno, Germana, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Eh, en campaña vinimos y dijimos que íbamos a volver y la mayoría de la gente nos decía, no, acá los políticos vienen solo cuando están en campaña. Bueno, no, no estamos en campaña y vinimos. Yo tengo intención de recorrer la provincia, de visitar, de escuchar, porque si no nos lo estaría representando como debe ser. Y bueno, fuimos a Santa Fe, tuvimos una visita ahí a la cervecería Santa Fe, tuvimos una reunión y Marta y Cari nos invitaron a venir y nos pareció que estaba bueno escuchar, hablar, va a haber unas reuniones más tarde, pero también porque yo soy diputada nacional, pero también soy parte de una fundación que se llama G25, que la fundó Esteban Bullrich y Guillo Dietrich, y que busca hacer puente entre lo privado y lo público. Y bueno, Cari y Marta lo están armando acá en Rafaela. La idea es poder acercar, está tan lejos la política, a veces tan lejos de lo privado, de las empresas, de lo particular, nos parece que es una cosa que nos pasa por otro lado, me pasaba a mí, y bueno, yo decidí involucrarme y fui concejal de Rosario, ahora soy diputada nacional, y creo que hay mucha gente que tiene mucho para aportar, para sumar, a lo mejor no poniendo la cara o siendo candidato, pero sí contando lo que le pasa, viendo las soluciones que se pueden dar, y bueno, queremos sumarlos, y para eso, bueno, las chicas trabajan mucho y se ofrecieron a acompañar, y Guillo como uno de los fundadores de G25 vino también a darle su apoyo, pero también, bueno, estuvimos viendo obras que se hicieron, así que los dejo con él para que les cuente. Bueno, gracias por estar. Muy contento de estar recorriendo la provincia de Santa Fe. El año pasado lo hice nuevamente, después de haber venido a la provincia 15 a 20 veces en mi rol de ministro, haber recorrido las obras, haber visto los aeropuertos, cómo crecían en su conectividad, todas las obras del Belgrano Cargas, cómo iban creciendo y cómo iban ayudando al desarrollo de la provincia. Soy un convencido, y recién se lo decía a las chicas, digo las chicas porque eran 9 mujeres las que estábamos recién con un joven de sexo masculino, que la provincia de Santa Fe tiene una potencialidad enorme y lamentablemente, como muchos lugares de nuestro país, toda esa potencialidad todavía no explotó. Y yo estoy convencido que así va a ser en el futuro, al igual que el futuro de Argentina, que si bien estamos pasando momentos durísimos, tenemos posibilidades de construir un país en serio y no el país que nuestros hijos se quieren ir, porque se pueden ir y se van, o porque no se pueden ir y se quedan. Hace muchos años que trabajo con Germana y la estoy acompañando a ella en sus recorridos. También en un trabajo que estamos haciendo de seguir detectando en cada uno de los sectores cuáles son las necesidades y cuáles son las limitaciones para crecer. Y eso me parece importante porque yo soy un convencido que Argentina sale también con el país federal, por eso mi obsesión y la obsesión de nuestro espacio con la revolución de los aviones, que es parte del país federal, de conectar al país entre sí, de conectarlo con el mundo. Santa Fe tenía 8 vuelos de 8 rutas internacionales de los santafesinos pudiendo salir vía Rosario directamente a distintos lugares del mundo, o los extranjeros pudiendo venir directamente a Rosario. Teníamos la posibilidad de que venga alguien de Estados Unidos a Rosario y desde Rosario se vaya a Neuquén para trabajar en Vaca Muerta, tantas empresas americanas que estaban invirtiendo en Argentina. Y a su vez, siempre recorriendo rutas, me vine en auto de Buenos Aires Rosario, Rosario Santa Fe, Santa Fe Rafaela, y recorrer la autopista 34 en el tramo que inauguramos nosotros, en el tramo que inauguró este gobierno, ese proyecto que tanto empeño le pusimos en que sea una autopista y no una autovía. La diferencia, creo que cuando está terminado se ve con claridad lo que es una autovía y lo que es una autopista y lo que permite esto para el desarrollo. La alegría de saber que no lo hice, pero acá me contaban, Cari, vos me contabas de cómo ha avanzado la autopista de la Ruta 19, también en territorio cordobés, pero también tan importante para esta zona del norte santafesino, en la conexión está con Córdoba y con todas las localidades entre Córdoba y San Francisco. Así que, digamos, tenemos un futuro muy desafiante, pero mientras tanto
hay que seguir trabajando y estamos trabajando acá. Y por último, estar cerca de ciudadanos comprometidos. Como siempre yo digo, el futuro del país depende de lo que hacemos los argentinos como ciudadanos y también de la clase dirigente que tenemos. Por lo tanto, en cada lugar que uno va encontrando gente sana, como el equipo que hay acá, en cada lugar que encontramos ciudadanos que se quieren comprometer un poco más, yo trabajo también para acompañar, para transmitir mi experiencia, para poder generar proyectos, para que no perdamos la visión de que nuestro rol es la escucha del otro, de trabajar por la gente y no por la política en sí misma, donde muchas veces la política se pierde en sus propios intereses. El G25, contacto con el territorio, es lo que están haciendo hoy, y me imagino que con una mirada puesta en el 2023, mucha gente entiende con serias chances de que otra vez Juntos por el Cambio sea gobierno a nivel nacional. Esos perfiles técnicos que buscan, por supuesto muy necesarios, ¿no se necesitará también, a propósito de una coyuntura harto complicada, mucho perfil político? Digo porque la que se viene es harto complejo, ustedes lo sabrán mejor que yo. Es buena la pregunta. Yo dejé el 10 de diciembre del 2019 el Ministerio de Transporte. No tengo ningún cargo público actualmente, trabajo en mis actividades privadas y trabajo en política especialmente con el foco puesto en que Juntos por el Cambio gobierne nuevamente el 2023, que creo que es la forma que vamos a poder salir para adelante, a partir de un profundo aprendizaje que hemos tenido como sociedad, aprendizaje que hemos tenido de 4 años de gobierno, y especialmente algo que en Argentina generalmente no ha habido, que hay muchísima gente que ha estado en el gobierno nacional, pero también en otros gobiernos de nuestro espacio, que ha aprendido mucho, que sigue aprendiendo y que el día de mañana pueden formar parte de un futuro gobierno. Lamentablemente cada vez que los gobiernos no peronistas no terminaron, que fueron casi todos o todos en las últimas décadas, esa generación de políticos donde como siempre había gente mejor, gente del promedio, gente peor, quedaron bastante condenados. Así pasó en el 89, con gente muy profesional que había en ese gobierno de Alfonsín, así pasó en el gobierno de la Rúa del 2001. Esta situación es excepcional en Argentina. Y eso a mí, yo lo decíamos anoche en un grupo de gente en Rosario que tuvimos una reunión, eso a mí me da mucha esperanza, porque así tenemos gente con perfiles en cada una de las provincias. El otro día hablaba con una chica con mucha experiencia que está trabajando en Radatili, que es una localidad en el sur de nuestro país. Todo equipo, en toda organización, cada vez más tiene que tener diversidad. Y la diversidad también es de conocimientos, de experiencias. Vos no podés hacer un equipo solo técnico, un equipo solo político, un equipo solo de hombres, un equipo solo de mujeres, un equipo solo de jóvenes, un equipo solo de adultos mayores. El desafío que tenés es hacer equipos diversos y que tenga gente con capacidad de liderazgo para articular esos equipos diversos. Lamentablemente, en la política argentina ha sobrado mucho de equipos con mucha mirada de la política y de la rosca, para llamarlo de alguna forma, y poca mirada del Excel, y de la planificación, y de los procesos. Y la realidad es que cuando vos haces una obra, necesitas gente que tenga mirada de Excel, de planificación de procesos, porque una obra empieza y termina, y si no, la obra en vez de 2 años, 3 o 4, según lo que sea la obra, tarda 25, no se hace nunca. En esos equipos también necesitas equipos de gente con perfiles más soft, ¿no? Como acá tenemos una licenciada en recursos humanos experta, que son los perfiles más sí, los no duros, porque vos cuando haces una autopista como la ruta 19 o la ruta 34 o la ruta 22 que hicimos en Río Negro, te encontrás con situaciones como la situación de la estación de servicio, el pueblo que pasa o no pasa la ruta, y todos esos intereses o afectaciones tenés que articularlas, y ese es el desafío de la política. Pero el problema de Argentina para mí es especialmente un problema de gestión. Por eso, cuando se empiezan las cosas no creemos que se van a terminar, porque históricamente hemos visto que nos dicen que se va a hacer infinidad de proyectos que no se terminan haciendo, y parte de mi rol es, y el rol nuestro en G25 es buscar también esos perfiles para que el día de mañana tengan capacidad de gestionar cosas en la política. Respecto, siendo ministro de Transporte, que fue que vino a la Ruta 34 en varias ocasiones,
el actual gobierno endivega 16 kilómetros que quitaron de la obra, que es la conexión de la 34,3 en el tramo de Taliba. ¿Qué puede decir? Porque lo reprocha Perotti al día de hoy y hoy en la licitación se lo adjudican como un logro. Mira, a mí yo trato de evitar entrar en esas discusiones que creo que no suman nada. A mí me alegra que esa obra que nosotros soñamos, planificamos, que no es la 34 en Santa Fe. La mirada que nosotros tuvimos de las obras como la 34, como la Ruta 7, como la 3 en el sur, era de corredores. No, la 34 no es que es una ruta usada por los santafesinos, es una ruta usada por los argentinos. Cuanto más central es la provincia, esa centralidad significa que el rol de esa infraestructura vial tiene más impacto en el país. Y yo por eso discutía muchas veces con gobernadores cuando veían que la inversión que hacíamos en Santa Fe era multimillonaria, porque hicimos una inversión en trenes, en rutas multimillonaria, que lógicamente tenía un impacto en los santafesinos, pero en el caso de la Ruta 34 tiene un impacto en un corredor logístico que es lo más importante de nuestro país, que conecta al norte con los puertos de Rosario. En esa mirada nosotros teníamos y desarrollamos un proyecto que estaba integralmente en toda la 34. Y es así como hicimos esta parte de la autopista. Hicimos la conexión de la circunvalación de Rosario con la Ruta 34, preparado para una futura autopista que iba a ir ahí. Y ustedes vean que la infraestructura que tiene, que es más grande de la necesaria, porque está preparada para las futuras obras. Repavimentamos la 34 entre Ceres y una localidad, Monigote, si no me equivoco, que es más al sur que Ceres. Repavimentamos la 34 entre Ceres y Rosario de la Frontera, una obra de casi 250 kilómetros, que va toda la vera del tren, con una obra en el tren impresionante. Empezamos la autopista y la dejamos en obra en Jujuy, de la Ruta 34. Hicimos el proyecto ejecutivo de la autopista en Salta, que es entre Rosario de la Frontera y el límite con Jujuy, si no me equivoco. En todo esto, tengan en cuenta que en la mayoría de las cosas ni siquiera había proyectos ejecutivos. Parte del stock de cosas que nosotros dejamos fueron cientos de proyectos ejecutivos, como por ejemplo todas las obras de las PPP, los accesos a los puertos de Rosario, que son trabajos que a veces llevan 2 años, 3 años, 4 años, porque hay un montón de intereses también que resolver ahí. Seguramente hay cosas que por ahí no terminamos de contemplar, y bienvenido si este gobierno las contempla o no. A mí eso no me preocupa. Lo que sí me parece que nosotros dejamos una cantidad de obras que tienen un impacto tremendo en la vida de los argentinos, de los cuales muchísimas las empezamos y muchísimas las dejamos con un grado de evolución impresionante. Termino con esto. Es un buen ejemplo la autopista de la Ruta 19. Todos los proyectos que había en la Ruta 19 era hacer alguna especie de ampliación de la Ruta 19 actual. La Ruta 19 actual es una ruta totalmente congestionada, que es corredor logístico, por ejemplo, para la industria automotriz, que hay producción de autopartes en San Francisco, que se usan en las fabricantes de Córdoba, con un montón de pueblos de distinta dimensión, Río Temple o Arroyito, que son más grandes, más chicos, donde la ruta pasa por el medio. Y nosotros dijimos, no, nosotros tenemos que hacer la ruta para los próximos 50 años, y es ahí cuando hicimos el proyecto ejecutivo, hicimos las expropiaciones, licitamos, comenzamos la obra e inauguramos tramos de una autopista totalmente nueva que se hizo 100% a campo traviesa. Y la Ruta 19 actual va a quedar en el futuro como una ruta de conexión local, y la autopista va a quedar como una autopista, valga la redundancia, de conexiones de distancias más largas. A propósito de lo ocurrido en la gestión Macri, que usted formó parte, entiendo que sigue un diálogo estricto con el expresidente, ¿qué mea culpa se hace? ¿Cómo se va a encarar una futura gestión a partir de lo que podría ser un eventual triunfo en el 2023 para no repetir esos errores? Y le pregunto por el rol también de Sergio Massa, en algún momento muy cercano a lo que en aquel momento era el gobierno de Cambiemos, y hoy es un apéndice fundamental del oficialismo. Pregunta fácil, me haces. Bueno, contesta la Germán. La contesta Germán. ¿Qué fácil la pregunta. No, pero te puedo acompañar. Yo te voy a decir algo.
evidentemente, si no seguimos siendo gobierno es porque no fueron satisfechas las expectativas de los votantes. Así que obviamente que hay cosas que mejorar. Yo creo que hay que tomar esos aprendizajes y no empezar a decir hice mal esto, hice mal lo otro. Eso es algo interno, es mi opinión, que es algo que uno tiene que hacer hacia adentro para analizar cada uno con su equipo. Cada uno de los ministros habrá logrado, algunos lograron más cosas, otros lograron menos. Creo que eso hay que hacerlo, pero en vez de empezar diciendo hice esto, hice el otro, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué voy a mejorar? ¿Qué propongo para la próxima? Me parece que es como una visión distinta que hay que tener. Se aprendió mucho, se ve, y además mucho caudal de cosas que se dejaron y que ahora se están destruyendo. Por ejemplo, el tema de los aviones. El tema de los aviones es un tema que duele, ¿no? Después de haber tanto esfuerzo, tanta gente que nunca había viajado en avión y ahora de golpe se encuentra que de nuevo no tiene esas posibilidades. Entonces, creo que me parece que tenemos que darle una vuelta y decir, bueno, a ver, ¿a dónde apuntamos ahora? Por ejemplo, Argentina en el mundo. Argentina en el mundo es algo que se hizo muy bien. Bueno, pero hay que hacer más. Y así un montón de temas que me parece que cada uno tiene que analizarlos y proponer algo nuevo, algo mejor, algo superador. Yo, adhiriendo todo lo que dijo Germana, creo que estamos como sociedad en un enorme proceso de aprendizaje. Hemos vivido mucho tiempo insertos en el populismo, con todo lo que eso significa, con los espejitos de colores que significa el populismo, y que de una forma u otra como sociedad lo hemos ido comprando. La posibilidad de que un gobierno totalmente distinto a ese populismo del kirchnerismo haya gobernado entre el 2015 y el 2019, haya terminado el gobierno, haya terminado con 41%, haya ganado las elecciones de 2021 y hoy sea una alternativa cierta de posible gobierno en el 2023, para mí habla de la evolución, especialmente de la sociedad, y a partir de esa evolución de la sociedad, de un espacio político que nunca existió con estas características. Tengamos en cuenta que siempre que gobernó el peronismo, por alguna razón o por otra, se terminó cooptando sectores importantes de la oposición, Menem, el radicalismo acá en su momento y un montón de otros ejemplos que podemos ver en la historia. En ese proceso, lo que para mí va quedando como una marca de nuestro gobierno es que había un rumbo y había un rumbo claro. Ese rumbo era Argentina integrada al mundo, ese rumbo era Argentina, un país institucional, con instituciones, ese rumbo era un país con extrema libertad de expresión, donde a nadie se le pasaba por la cabeza hacer un control social de las redes sociales, donde a nadie se le pasaba por la cabeza insultar a un periodista porque decía algo que no le gustaba al funcionario. Un rumbo en el cual planteamos que tenía que haber racionalidad económica, que el gobierno como toda organización no podía gastar más de lo que le entraba. Y en ese proceso que era fundamental bajar los impuestos para que haya más inversión, y que ese era un camino que se comenzaba y no había que terminarlo, y que tenía que tener una planificación futura como lo tuvo de cómo tenían que seguir bajando los impuestos, tanto provinciales como municipales como nacionales, de forma tal que esto incentive la inversión en un montón de sectores. Un rumbo de un país federal en serio, no federal del verso. Federal en serio es la conectividad aérea, federal en serio es hacer rutas como corredores, no porque hago una ruta porque quiero quedar bien con un gobernador, porque es de mi partido, o no hago la ruta porque es de la oposición. Un país federal es un país donde se recuperan los trenes de carga, hicimos inversiones multimillonarias de eso, pero también donde se incentiva el desarrollo del turismo, que básicamente es una de las industrias que más crece en el mundo y que todo el interior de nuestra Argentina tiene un potencial enorme, todo lo que se hizo con energía, etcétera, etcétera. En el proceso siempre hay errores y no hay ningún gobierno en el cual no pueda haber errores. Para mí lo más importante no es tanto si hubo error o no, sino la intencionalidad. Y la intencionalidad que nosotros tuvimos siempre fue en esta dirección. Y en ese proceso reconocimos muchas veces, lo reconoció Mauricio y lo reconoce actualmente, los errores que se cometieron, hubo enorme aprendizaje, pero creo que gran parte de la sociedad, y por eso tenemos posibilidad de volver al gobierno, reconoce que la intención que teníamos era de hacer las cosas por la gente y no para la política en sí misma, para el enriquecimiento de los funcionarios o para estar en el poder durante siglos.
pasada, hoy se discute mucho el tema del Fondo Monetario Internacional, donde también se aduce el endeudamiento que siempre se dijo asumió el gobierno de Macri. Hoy, ocupando una banca en el Congreso, teniendo que aprobar este acuerdo, ¿cuál es la lectura que hace así al tiempo? Bueno, varias veces, primero fue difícil tener que votar por la opción que habían presentado inicialmente, porque había que votar no por una autorización de endeudamiento, que es la tarea del Congreso, sino que nos estaban pidiendo que aprobáramos un programa económico. Entonces, primero tuvimos que explicar que nosotros no estábamos a cargo del programa, que era una tarea del Ejecutivo, ver cómo lograba lo que pretendía, y no lo podíamos avalar porque aparte nos parecía que no era el camino adecuado. Entonces, separando, digamos, primero que lo que hicimos fue aprobar el endeudamiento. Lo que yo veo a través del tiempo es que durante años, pero muchos años, la Argentina gastó más de lo que le ingresaba. Hubo pocos periodos donde no hubo déficit fiscal en nuestro país. Eso termina impactando o en aumentar impuestos, cuando no das más, te gastás fondos que no tenés, por ejemplo, no sé, lo que pasó con las FJP, cuántas cosas, emisión monetaria y endeudamiento. No tenés muchas opciones más, porque no podés seguir gastando eternamente más de lo que te ingresa. Entonces, acompañar esto, si no nos planteamos verdaderamente ser un país serio y empezar a tomar en cuenta que no podemos gastar más de lo que ingresa, vamos a seguir permanentemente en este ciclo de inflación, de endeudamiento, de default, etcétera. Habían dado un ejemplo que digamos que teníamos déficit fiscal, después teníamos un default y la consecuencia, digamos, una deuda, y la consecuencia era el default. Y cuando me tocó hablar a mí, yo les dije, no, agreguemos una cuarta de despilfarro. No hay déficit fiscal si no hay un despilfarro previo. Tenemos que empezar a gastar en lo que se debe, empezar a focalizar, a dar prioridades, porque no se puede hacer todo. Y evidentemente se ha fallado. Nunca se gastó tanto en planes sociales y sigue habiendo pobres y pobres desde hace muchísimo tiempo. Entonces, tenemos que, antes de analizar culpa de quién es el endeudamiento, tenemos que decir que es culpa de todos los políticos, de todos los que estuvieron a cargo durante muchísimos años de nuestro país, buscando soluciones mágicas y nunca arremangándose diciendo, no, vamos a solucionar en serio los problemas que tenemos. Yo quiero decir una cosa, porque no me ha tocado hablar mucho del tema y siento que muchas veces hay una confusión. Muchos podemos tener una deuda con la tarjeta de crédito. Si la tasa de interés de la tarjeta de crédito es, digamos, el 50% anual, si viene alguien y te presta plata al 20% anual para cancelar esa deuda con la tarjeta, la mayoría de nosotros va a tomar esa plata. Lógicamente, el que te presta a una tasa menor generalmente te exige más. Y por eso existe el concepto del usurero, que generalmente es el que no te exige nada y te cobra tasas del 100%, 150% anual, y después arregla las cuentas de otras formas. El crédito que nosotros tomamos en el gobierno con el Fondo Monetario fue eso. Reemplazamos una deuda existente, de las cuales muchas de ellas eran del gobierno anterior, porque Argentina viene tomando deuda hace mucho tiempo y todos los gobiernos, inclusive el nuestro, fueron aumentando la deuda. Es falso que el kirchnerismo no tomó deuda en los gobiernos anteriores y en este gobierno, donde está tomando la mayor deuda que se ha tomado un gobierno en la historia de nuestro país. Nosotros lo que hicimos con el fondo, que es un préstamo de todos los países desarrollados, que son los que ponen plata al fondo, en el cual una deuda que la teníamos una tasa del 8 o 9%, se canceló con una tasa del 4%. Con un acreedor que sí te pide más cosas para asegurarse que le vas a devolver la plata. En el cual solo se tuvo estas dificultades porque ganó el kirchnerismo y por lo que el kirchnerismo genera de expectativas en el mundo, en el cual nadie más le cree nada, con razón, porque todo lo que promete es todo falso. Y nosotros tuvimos, como espacio político, un rol de extrema responsabilidad, que fue frente a la irresponsabilidad del gobierno, de cómo gestionó nuestro país estos 2 años y medio, destruyendo un montón de cosas, entre ellas, hoy nos comentaban acá, cómo este lugar estuvo cerrado durante más de un año, como un montón de lugares de turismo, de consumo gastronómico, etcétera, con una
con una cuarentena que hicieron totalmente irresponsables sin pensar en las necesidades de nuestra gente. ¿Cómo este gobierno, que despilfarró tanto durante estos 2 años y medio, ahora está en una situación debido a muerte desde el punto de vista económico, y lo que nosotros le dimos es la autorización para que ellos tomen una deuda nueva con el Fondo Monetario, que es mayor a la existente actual, y salgan de esa situación? Fue algo de extrema responsabilidad, porque nosotros, si de la misma forma que gobernamos con responsabilidad, somos oposición con responsabilidad, y no hacemos el juego político de tirar piedras para afectar a un gobierno cuando estamos frente a situaciones tan críticas como esta. De mi parte es la última. ¿Cómo está la situación de aquella causa iniciada por el doctor Tanicoba Corral, donde presuntamente se le involucraba a usted en administración fraudulenta por aumentos de los peajes de la autopista del Sol, si estoy recordando bien? Justo ayer o hoy, no sé si ayer o hoy, pues salió en los medios hoy, hubo otro fallo favorable. Hemos tenido fallos favorables en las distintas instancias judiciales. Es una causa de las tantas armadas por el kirchnerismo. Lo que nosotros hicimos fue hacer una extensión de un contrato frente a los incumplimientos que habían tenido los sucesivos gobiernos anteriores, con la posibilidad de que se hagan obras importantísimas como se fueron haciendo, y generando, evitando un juicio multimillonario que teníamos en los organismos internacionales, en los cuales ya hemos pagado tantos juicios por incumplimientos. Lamentablemente, el kirchnerismo se ha dedicado, no solo en este caso, sino en muchísimos otros casos, a construir causas falsas que la justicia, afortunadamente, está sacando a la luz de que las cosas se hicieron bien.